El siguiente programa es presentado a usted por la cadena Canal de Esperanza. Existe un maravilloso recordatorio del amor de Dios. Él te ama a ti y a mí con amor eterno, el cual no nos dejará ir. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 16, declara que Dios es amor. El amor de Dios es la razón entera por el cual nosotros somos el gran movimiento adventista. Porque nosotros podemos celebrar hoy 150 años con el nombre de Adventistas del Séptimo Día. El amor de Dios nos impulsa a decirles a otros sobre Él. Este moldea nuestras vidas y nuestras respuestas a su maravillosa ley. Su amor por nosotros puede superar cualquier cosa que podamos imaginar. Cristo murió en la cruz para salvarnos y darnos la vida eterna, porque Él nos ama. La serie del conflicto de los siglos, escritos por Elena de White, comienza como nuestro amigo Peter Prime nos recuerda con las palabras en Patriarcas y Profetas. Las primeras palabras son: Dios es amor. Y esta termina en la última página del conflicto de los siglos, con las mismas palabras: Dios es amor. Y esta termina en las últimas palabras. Nosotros estamos aquí reunidos con personas de la sede y auditoría de la Conferencia General, como líderes de la Iglesia Mundial, solo por el gran amor de Dios por nosotros y su gracia. Por este gran amor de Dios por nosotros, nosotros alabamos el maravilloso nombre de Dios, el nombre maravilloso de Dios. Los nombres son muy importantes. Las Escrituras revelan desde los primeros fundamentos del mundo que los nombres han tenido un interés especial para el mismo Señor. Por ejemplo, ¿alguna vez se han dado cuenta que muchas veces durante los días de la creación, en la medida en que Dios iba creando nuevas cosas, Él también les iba dando un nombre? El día 1, después de haber creado la luz, la Biblia registra que Dios llamó a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. El día 2, después de haber creado los firmamentos, dividiendo las aguas de arriba con las aguas de abajo, la Biblia dice: y Dios llamó todo el firmamento cielo. El día 3, después de haber reunido todas las aguas juntas y haber dejado que aparezca lo seco, nosotros leemos que Dios llamó a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas las llamó mares. Significativamente, como una extensión del proceso de nombramiento de la creación, como una indicación de su autoridad divina, vemos en Génesis capítulo 2 que el Señor le confió a Adán la responsabilidad de nombrar todas las demás criaturas de la tierra. Por supuesto, la culminación de la autoridad creativa de Dios fue dejada para el séptimo día de especial descanso, el cual el Señor bendijo, santificó y nombró el sábado. Dios fue sumamente claro de que su propio nombre no tenía que ser tomado ligeramente, así como uno de los 10 mandamientos como decreto nos indica que debemos reverenciar el nombre del Señor. La historia sagrada también nos revela el interés de Dios por los nombres de ciertos personajes. Por ejemplo, Abraham, el padre de la fe, y su esposa Sara, se llamaban solamente Abraham y Sarai, antes de que Dios los renombrara. Después de su noche de lucha física y espiritual, el Señor cambió de Jacob a Israel, un nombre claramente asociado con el nombre de Dios. Y en su conversión camino a Damasco, Saulo, el enemigo de Cristo, se convirtió en Pablo, el emisario de Cristo. Daniel,
Aunque le fue dado el nombre de Belsasar por los captores babilónicos, se negó a sí mismo llamarse por este nombre, porque su nombre hebreo, que significa Dios es mi juez, era un reproche constante al paganismo en el cual él estaba inserto, y por supuesto también está el nombre de Juan el Bautista, el nombramiento de este poderoso precursor de Cristo. Mientras quemaba inciensos en el templo, Zacarías, su padre, el sacerdote, se asustó por la repentina aparición de un ángel, como está registrado en Lucas capítulo 1, verso 13. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada, y tu esposa Elizabeth dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Y tú tendrás alegría y gozo, y muchos se regocijarán en tu nacimiento, porque él será grande al lado del Señor, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Él también irá antes que él con el espíritu y el poder de Elías para volver el corazón de los padres a sus hijos y a los desobedientes a la sabiduría justa, para preparar a la gente al encuentro con el Señor. Los versículos 59 al 65 registran el asombro de la gente de que, aunque no existiera ningún precedente familiar, Zacarías y Elizabeth permanecieron fieles a las instrucciones del Señor y llamaron a su hijo Juan. Ahora, el nombre de Juan significa Jehová es misericordioso. Ese nombre especial fue elegido por Dios debido al trabajo especial que a Juan le iba a ser encomendado, como el precursor asignado de Cristo. El nombre de Juan era un testimonio continuo de la indescriptible gracia de Dios al dar a su único hijo para convertirse en un medio de salvación. ¡Qué maravilloso Dios de amor! Volviendo a las Escrituras sobre Juan el Bautista y su trabajo, esto suena muchísimo a la descripción del trabajo de los adventistas del séptimo día. Como Juan, nosotros hemos sido llamados para preparar a la gente para la segunda venida de Jesús. Nos han dado el trabajo especial de proclamar el mensaje de los 3 ángeles descritos en Apocalipsis 14, levantando a Cristo su santidad, la verdadera adoración en Dios. Nosotros tenemos que decirle al mundo sobre el gran amor de Dios, al habernos dado la esperanza de salvación a través de la muerte de Cristo en la cruz y su ministerio de intercesión y juicio en el santuario celestial. Como adventistas del séptimo día, hemos sido apartados como reformadores para preparar el camino al Señor. Tenemos que ser Elías modernos, trayendo reconciliación a las familias y comunidades. Así lo señala Malaquías capítulo 4, versículo 5. Volviendo los corazones de los padres a los hijos. Tenemos que vivir la vida como Cristo lo hizo, con un servicio sin egoísmo a otros, y al hacer esto, estamos siguiendo los mismísimos métodos de Cristo, de la misma manera como Elena de White señala de una forma hermosa en el Ministerio de la Sanidad, página 143. El Señor se mezcló con los hombres como uno que deseaba el bienestar de ellos. Él mostró su simpatía por ellos, atendiendo sus necesidades y ganando sus confianzas. Luego Él les ofrecía, sígame. El Ministerio de Curación, página 143. Como Cristo y su precursor, nuestras propias acciones deberían hablar más fuertes que nuestras palabras. Como adventistas del séptimo día, permítenos atestiguar a través de prácticos trabajos médicos, misioneros, haciendo el bien a otros en relación a sus estados físicos, social, mental y espiritual. Un vaso de agua fría para una persona sedienta por el nombre de Jesús es un maravilloso testimonio. El nombre de los adventistas del séptimo día y sus extensiones, como ADRA y servicios a la comunidad y muchas otras actividades, deberán ser sinónimo de ayudar al necesitado de una manera práctica, con comida, refugio, ánimo, visitas a las casas, colegios o cárceles, o en cualquier lugar que alguien esté en necesidad.
Nuestro humilde estilo de vida y servicio a otros en varios actos de bondad hablarán altamente del amor de Dios, así como Juan hizo cuando proclamó la bondad de Dios y vivía su nombre. Jehová es misericordioso. Así como hizo Juan, tenemos que vivir nuestro nombre como un estilo de vida que rechace el alcohol y otras sustancias nocivas, como el tabaco o la cafeína. Tenemos que vivir de una manera recta, simple, como hijos de Dios, como gente seria que anticipa la venida de Jesús. A través de la influencia santificadora del Espíritu Santo, se nos han otorgado poderes para buscar el bienestar de vidas balanceadas, caracterizadas por una sana dieta vegetariana, una modesta forma de vestir, un trabajo ético fuerte, una buena administración del tiempo y un ánimo encantador que atraiga a la gente al Señor. Debemos tener cuidado con lo que vemos, leemos y escuchamos. Debemos escuchar, ver y leer solo aquellas cosas que son verdaderas, nobles, justas, puras, amorosas, de sano juicio y que sean dignas de adoración. Nosotros, así como fue en el caso de Juan, debemos ser llenos del Espíritu Santo para anunciar la pronta venida de Cristo. Debemos suplicarle al Señor por una reforma y reavivamiento genuino que venga solo por el derramamiento del Espíritu Santo en proporción a la lluvia tardía. Si nos humillamos nosotros mismos ante el Señor, yo creo que veremos el cumplimiento de Joel 2:28, donde Dios promete derramar su Espíritu sobre toda carne bajo el poder del Espíritu Santo. Tenemos que ser semejantes al Señor, mensajeros de Él, instruyendo a la gente en la verdadera adoración a Dios, dirigiendo la mirada a Cristo y su santidad, como Él nos justifica, como nos santifica, dedicando nuestras vidas solo a Él. Hay poder en el nombre del Señor. Así como Pedro proclamó ante el Sanedrín en Hechos capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Similarmente, en Juan capítulo 1, verso 12, se dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hablando de Cristo, Pablo declaró, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y en Salmos 27 leemos, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Así como Pedro, Pablo, David recordaron el nombre del Señor, y así como Juan recordó su propio nombre y significado, nosotros jamás debemos olvidar el significado de nuestro nombre dado por Dios. Recuerda tu nombre, Adventista del séptimo día. Claramente estamos conmemorando el aniversario 150 del nombre Adventista del séptimo día. El 1 de octubre de 1860, en Battle Creek, Michigan, una reunión especial se llevó a cabo, como escuchamos anoche, para discutir la necesidad de elegir un nombre. Dios sabía que su pueblo realmente necesitaba un nombre peculiar, que estuviera identificado con aquellos que guardaran los mandamientos de Dios y tuvieran el testimonio de Jesucristo, como está indicado en Apocalipsis capítulo 12, verso 17. La selección del nombre adventista del séptimo día vino después que nuestros pilares de nuestra fe y creencias habían sido establecidos a través de estudios intensos y oraciones consagradas. Pocos de los primeros sabían que este movimiento crecería y abarcaría el mundo en distintos idiomas en aproximadamente 210 países del mundo. En aquellos primeros tiempos, cuando el estudio de la Biblia era la característica principal del movimiento, el movimiento adventista del séptimo día fue primeramente encabezado por gente joven. En luz de este hecho, yo imploro a los jóvenes adventistas del séptimo día de hoy para que den la cara por las verdades bíblicas, para que reclamen por el gran legado espiritual.
Involúcrate en tu iglesia local y en el trabajo misionero, en la fuerte proclamación de la verdad a través del testimonio personal y expresiones públicas. Díganle a sus pastores, líderes de jóvenes, maestros, que quieren aprender más de las enseñanzas bíblicas y del espíritu de profecía. Evade la tremenda tentación del entretenimiento vano, mantente activo para servir a otros. No llenen sus mentes con música que no glorifica al Señor. En vez de eso, mantén una canción de alabanza a Dios en tu corazón. Jóvenes, controlen sus vidas. Ayuden a retornar la santidad del movimiento de los primeros adventistas del séptimo día. Resiste el impulso de involucrarte con experiencias místicas. En vez de eso, construye tu fundamento sobre la roca sólida de la palabra de Dios y establécete a ti mismo como un claro así dice Jehová. Recuerda tu nombre, adventista del séptimo día. Nuestro nombre fue desarrollado a través de un intenso estudio bíblico. Nosotros creemos exclusivamente en las Escrituras. La Biblia es nuestro fundamento y única regla de fe. Los adventistas del séptimo día han mantenido por mucho tiempo y apreciada la verdad profunda y un enfoque inquisitivo al entendimiento teológico y profético. Sin embargo, así como los primeros creyentes que formaron la iglesia adventista del séptimo día, estudiaron la Biblia, oraron seriamente por la verdad y por el derramamiento del Espíritu Santo, descubrieron las creencias bíblicas y los pilares de nuestra fe que nosotros mantenemos hoy. Estos pioneros dedicados con una fe simple tomaron la Biblia como se lee, incluso cuando ésta los llevó a uno de los errores más ampliamente aceptados de la Iglesia en estos días. Debemos permanecer firmes y determinantes en nuestra creencia, en las claras enseñanzas de la palabra de Dios. La hermana White nos anima en Lecciones de Cristo, página 79. Describimos esto como una verdad valiosa y creencia fundamental, y eso es lo que son fundamentos. Como trabajadores de la iglesia, pastores, maestros, ayudantes, evangelistas, misioneros bíblicos, departamentos y directores, administradores y otros, dejemos considerar estas 28 creencias fundamentales que tienen una raíz exclusivamente bíblica. Me impresiona cómo algunas personas dicen que los adventistas del séptimo día usan los escritos del espíritu de profecía en lugar de la Biblia. Nada puede estar más lejos de la verdad. La declaración de Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15, que la Escritura está dispuesta a hacerte sabio para alcanzar la salvación, permanece hoy en día. Pero así como fue en la época bíblica, ese espíritu de profecía es uno de los dones espirituales del cielo para el pueblo de Dios. Ese don ha sido derramado para este movimiento de los últimos tiempos, no para reemplazar las Escrituras, sino para ampliar su significado y nuestras mentes a una comprensión más clara y a una mejor aplicación de la palabra de Dios. Cuando el estudio de la Biblia es descuidado y la guía del espíritu de profecía es rechazada, pierdes el respeto por las verdades bíblicas claras de este movimiento adventista. Recuerda tu nombre, adventista del séptimo día. Cada vez que lo dices, predicas un sermón. Lo escuchamos esta mañana en la escuela sabática, cuando compartes con la gente, de manera escrita o hablada. No te refieras a ti mismo como un adventista o esconderte detrás de la abreviación ASD, porque cada vez que dices soy un adventista del séptimo día, predicas un sermón. Nunca te avergüences de nuestro nombre. Cuando nuestra iglesia comenzó, muchos nombres fueron sugeridos y considerados, pero cuando el nombre adventista del séptimo día fue discutido, Dios impresionó a los líderes de la iglesia de que ese nombre era el mejor. Tratando de evitar la tendencia de avergonzarnos de nuestro nombre, Ellen White dice en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 384, somos adventistas del séptimo día. ¿Estamos avergonzados de nuestro nombre? Respondamos, no, 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 no lo estamos. Es el nombre que el Señor nos ha dado.
Este señala la verdad que debe ser la prueba de las iglesias. Mensajes selectos, libro 2, página 384. Como adventistas del séptimo día del siglo XXI, viviendo los últimos instantes de la historia humana, no permitamos esconder nuestro nombre. Iglesia, instituciones, organizaciones y miembros de iglesia usen y compartan su nombre. No intervengan en algún tipo de nombre genérico para tu iglesia local que esconda el hecho de que tú eres un adventista del séptimo día. Di quién eres y con ese nombre predica un sermón de 2 palabras a todo el mundo que pase por tu iglesia. Recuerda tu nombre, adventista del séptimo día. El séptimo día se refiere al poder de Dios, creando toda su obra en 6 días literales consecutivos de 24 horas y coronándolo con un recuerdo de la creación, el sábado, el séptimo día. Este nos recuerda que nosotros somos una creación directa de Dios y no alguna anomalía por casualidad de algún proceso evolutivo impersonal. Decir que eres adventista del séptimo día te identifica como un creyente de esta verdad que es tan clara en las Escrituras. Dios nos ha encomendado en Éxodo capítulo 20, versos 8 al 11, que recordemos el día sábado para santificarlo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay, y descansó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Escuchen lo que Elena de White dijo en Mensajes Selectos, tomo 2, página 385, sobre los tiempos que nos esperan para entender mejor nuestras creencias. Se me ha dicho que los hombres emplearán cada política para hacer menos prominente la diferencia entre la fe de los adventistas del séptimo día y aquellos que observan el primer día de la semana. En esta controversia el mundo entero estará comprometido y el tiempo es corto. Como adventistas del séptimo día, viviendo al borde de la eternidad, no debemos minimizar nuestro distintivo del séptimo día, debemos acentuarlo, dándole a la trompeta el sonido correspondiente. Se nos ha dicho en el mismo libro, en la página 370, que el Señor ha permitido al enemigo de la verdad hacer un esfuerzo determinante en contra del sábado del 4º mandamiento. Él ha diseñado a través de este medio despertar un gran interés en el asunto que va a ser la prueba para los últimos días. Esto abrirá el camino para que el mensaje del tercer ángel sea proclamado con poder. Mensajes selectos, tomo 2, página 370. El tercer ángel nos muestra que el sábado será el sello especial de Dios, o señal de su gente en los últimos tiempos. Y cualquiera que esté adorando en cualquier otro día que no sea el séptimo día sábado, recibirá la marca de la bestia. Ahí podemos ver la importancia que tiene el sábado para Dios y qué tan importante este debiera ser para nosotros. Por lo tanto, nosotros no debemos alinearnos con otras organizaciones religiosas o cuerpos ecuménicos. Por supuesto, debemos mostrarnos amigables y tratar todo con respeto, pero debemos tener cuidado. En el mismo libro, Mensajes Selectos, página 371, tomo 2, Elena de White dice, no puede haber ningún compromiso con aquellos que anulan la ley de Dios. No es seguro confiar en ellos como consejeros. Nuestro testimonio no tiene que ser menos decisivo que anteriormente. Nuestra posición real no tiene que estar encubierta para agradar a los grandes hombres del mundo. Ellos desearán que nos unamos a ellos y aceptemos sus planes, y nos harán proposiciones en relación a nuestra manera de actuar, la cual puede darle al enemigo una ventaja sobre nosotros. De la misma manera, sigue declarando la sierva del Señor,
aunque no debemos buscar controversia y no debemos innecesariamente ofender, debemos presentar la verdad clara y decidida y mantenernos firmes en lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. No debes buscar al mundo con la finalidad de aprender lo que debes escribir y publicar o lo que debes hablar. Y la Biblia nos dice en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, cree en el Señor Jehová y estarás seguro, cree a sus profetas y serás prosperado. En la misma manera en que el séptimo día nos recuerda de dónde venimos, como Arthur lo explicó esta mañana, los adventistas nos dicen a dónde vamos. Estamos esperando por el retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo y esperamos ansiosamente por la culminación de toda la historia. El retorno literal de Cristo, la esperanza bendita, es la meta y el objetivo más importante de cada adventista del séptimo día. Ese es el púlpito de todas las iglesias adventistas del séptimo día, y esa es la forma de proclamar a gran voz que Jesús viene pronto. Ancianos y predicadores adventistas, prediquen sobre la segunda venida de Cristo, no solo de vez en cuando, sino de manera frecuente. Recuérdenles a nuestros miembros y díganle al público que nosotros estamos esperando con mucha expectación el pronto regreso de nuestro Salvador, Redentor y Rey de Reyes. Díganles que cada ojo verá ese retorno increíble de Jesús y que Él no va a pisar esta tierra, sino más bien nosotros seremos elevados para encontrarnos con Él en el aire. Sin ninguna vergüenza proclamen aquellas preciosas palabras de Pablo encontradas en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ese poderoso nombre celestial dado a los adventistas el séptimo día es un sermón de esperanza de 2 palabras. Este señala a Dios como el autor y termina con nuestra fe en Cristo y toda su belleza. Este proclama el gran tema de la controversia desde el comienzo hasta el fin. Hace unas pocas semanas estuve en un vuelo a San Juan, Puerto Rico. Nosotros acabábamos de concluir una gran sesión con la Unión de Puerto Rico y solo antes de esa reunión yo me había reunido con algunos líderes en Venezuela para celebrar el aniversario número 100 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en ese hermoso país. Aunque yo había estado viajando con algunos de los líderes nuestros, en ese momento lo estaba haciendo solo. Cuando me siento en mi lugar, yo pensé que durante todo el viaje me iba a funcionar el hecho de ponerme al día con todos mis correos electrónicos, pero Dios tenía otros planes. Una familia de 4 personas fueron a la isla y estaban sentados detrás mío. Pero en los asientos de lado, después de que ellos se presentaron, el padre que estaba sentado al lado mío me explicó que él era un voluntario y creyente de una rama no cristiana religiosa de gran tradición. Y me preguntó si yo sabía algo sobre su líder espiritual o del trabajo filantrópico humanista. Yo le dije a ellos que sabía algo y después él continuó explicándome los fundamentos del trabajo humanitario del cual él era voluntario. Después me preguntó qué es lo que yo hacía y yo le dije que era un pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Él no sabía mucho sobre el cristianismo y nada sobre los adventistas del séptimo día. Entonces yo usé nuestro nombre para explicar el sábado del séptimo día, la segunda venida de Cristo. Le expliqué sobre Jesús como nuestro Salvador y él fue muy receptivo. Esa corta introducción abrió la puerta para tener una comunicación en la cual yo estaba dispuesto a compartir muchas de nuestras creencias maravillosas. Considerando el tiempo que tenía durante todo el vuelo, todo eso por lo peculiar de nuestro nombre, cuando me fui le dejé algunos folletos que tenía en mi maletín, como estoy seguro que muchos de ustedes también tienen y lo hacen. Estamos celebrando el aniversario 150, y este nombre maravilloso predica un sermón cada vez que lo decimos, y hay gozo en reconocer el simple hecho de que Dios nos ha diferenciado en todos estos años. Tal evento debería generar un cierto grado de inquietud y ampliar cognitivamente nuestro discernimiento mental. Piensen en esto.
¿Cómo puede un movimiento, una iglesia cuyo único propósito es preparar al mundo para la pronta venida de Jesús, regocijarse en el aniversario 150 de su nombre emblemático? ¿Cuántos aniversarios más debemos concebir? ¿Cuánto tiempo más continuará este movimiento antes que el Señor regrese? Yo creo que es hora que nosotros permitamos que este precioso nombre adventista del séptimo día represente nuestra verdadera identidad como el pueblo remanente de Dios. Ahora es el momento de ser la voz humana de Dios, llamar a la gente para que salga de la Babilonia espiritual, como está indicado en Apocalipsis 14 y 18. En una cultura de pluralismo, relativismo, humanismo, Dios está llamando a los adventistas del séptimo día para hacer una contracultura, un movimiento de los últimos tiempos en donde cada miembro, con el carácter de Cristo, esté deseoso por adquirir las cosas celestiales. Hermanos y hermanas, tal movimiento importante es probablemente solo a través del poder del Espíritu Santo como podrá trabajar en nuestras vidas. Nosotros, como adventistas del séptimo día, debemos matar el orgullo y el yo y vivir demostrando que Jesús es la única esperanza de la humanidad. Estamos listos para suplicar y orar por un reavivamiento y una reforma que pueda ser cumplida solo por el Espíritu Santo. ¿Estamos realmente listos para permitir que Dios haga lo que ha querido hacer por décadas con su pueblo remanente? ¿Derramar el Espíritu Santo y terminar el trabajo en esta generación? ¿Estamos cada uno de nosotros en la Iglesia Adventista del Séptimo Día dispuestos a unirnos a través del poder del Espíritu Santo en terminar el trabajo encomendado a nosotros, trabajando juntos, cada uno haciendo con fuerza y unidamente, tanto la Iglesia unida, las instituciones y todas las entidades y los ministros, haciendo aquello que esta organización maravillosa nos ha llamado a hacer? Trabajar lado a lado con la estructura oficial de la Iglesia. Déjenme agradecer a los ministros y pastores que nos ayudan y pedirles que sigan usando su buen ministerio y su proyecto de vida para trabajar más cercanamente en los planes evangelísticos de la Iglesia, de una manera que puedan ser usados poderosamente por el Espíritu Santo para decirles al mundo de la manera que nosotros le rogamos a Dios por un reavivamiento y una reforma, unificando nuestros esfuerzos para alcanzar cada esquina del mundo con el mensaje de los 3 ángeles del libro del Apocalipsis y el llamado del ángel de Apocalipsis 18. Caminemos en fe, con las puertas de Dios abiertas alrededor del mundo. Alcancemos las grandes ciudades que están en el mundo a través de un nuevo énfasis del evangelismo urbano, como describe el espíritu de profecía, usando trabajo misionero médico, evangelismo público y personal, cualquier tipo de medio de comunicación. Recuerden esta maravillosa cita de Testimonios para la Iglesia, volumen 9, página 116. El trabajo de Dios en esta tierra nunca podrá ser terminado hasta que los hombres y mujeres se unan a la membresía de la Iglesia para trabajar y unir sus fuerzas con nuestros ministros y oficiales de Iglesia. Revisemos nuestros corazones hoy, hermanos y hermanas, en este auditorio, y recordemos nuestro nombre. Quiero hacer un llamado especial a todos aquellos que están desanimados, frustrados, abatidos, o a lo mejor alejados de la Iglesia o del Señor. Recuerda tu nombre. Para aquellos, incluyéndonos a nosotros los líderes, quienes algunas veces nos han seguido de cerca la guía del Espíritu de Profecía o el Espíritu Santo, siguiendo voluntariamente nuestros propios caminos en una posición políticamente correcta, en vez de mantenernos valientemente firmes en aquello que sabíamos que era cierto. Debemos todos someternos humildemente ante el Señor y recordar nuestro nombre. Aquellos que han abandonado el estudio de la Biblia y la oración y han permitido que buenas cosas se alejen de Jesús, aquellos que han permitido que la televisión, la música, los hobbies, la internet, los juegos de video, los deportes y una serie de otras cosas más les quiten el tiempo del Señor. Recuerda tu nombre. Reenfóquense en Jesús, su trabajo, la oración, los escritos del Espíritu de Profecía. Aquellos que han olvidado el servicio cristiano práctico y la expresión inevitable de tu relación con Dios. Recuerda tu nombre. Aquellos que se encuentran a sí mismos muy lejos del centro teológico de la palabra y de las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista. Recuerda tu nombre. Para los jóvenes que están viviendo la vida de una manera rápida, con poco respeto a la Iglesia, recuerda tu nombre y ven a casa. Aquellos que son mayores y se han convertido en personas estáticas en cuanto a su experiencia espiritual se refiere, la cual probablemente incluye a muchos de nosotros. Recuerda tu nombre.
aquellos grupos independientes o ministerios que se encuentran muy lejos de la conexión oficial de la iglesia y han aceptado diezmos para ser ayudados, contacten a su iglesia local, retornen a una relación cálida y apropiada, negándose a aceptar diezmos, y animen a sus miembros a devolver sus diezmos a la casa central de su iglesia local. Recuerden su nombre. Aquellos miembros de la iglesia que están enojados porque otro miembro de iglesia le ofendió y la iglesia se ha convertido en un lugar de peleas, celos y tensiones. Recuerden su nombre e implementen el ministerio de Dios de reconciliación y unidad, señalado en Mateo 18, Juan 17, segunda de los Corintios. Gracias al pastor anoche por amonestarnos a unirnos en Cristo. Y cómo recordaríamos nuestro nombre, cómo nos uniríamos para terminar el trabajo de Dios, cómo debemos cumplir la oración de Dios por la unidad, cómo deberíamos tratar de evadir más aniversarios agridulces, cuándo veríamos a la iglesia de Dios llena con el poder increíble del Espíritu Santo, cuándo ya nos iremos a casa, al cielo. Yo creo que la palabra de Dios a Salomón es para nosotros hoy día también. Allí, en segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, un texto familiar para todos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Debido a que tenemos un nombre dado por Dios, debemos humillarnos a nosotros mismos, orar, buscar a Dios y ser reavivados y reformados a través de su poder. El libro de Joel, capítulo 2, en los versículos 12 y 13, nos dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios. También lo vemos en los versículos 15 al 17, la orden de tocar la trompeta a Sión, proclamar ayuno, convocar asamblea, santificar la congregación, juntar a los ancianos entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, los ministros de Jehová. En este momento, pronto, vamos a tener un devocional la semana entrante. Yo ya vi los títulos. Estos tienen que ver con el libro de Joel. También debemos prepararnos para esto. Lloren entre el altar y la puerta. Déjenlos decir que perdone el Señor a su pueblo. Y más adelante en el verso 23 leemos la promesa del arrepentimiento genuino. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. De los versículos 29 al 32, el Señor sigue diciendo continuamente: también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Hermanos y hermanas, nosotros estamos viviendo en estos días descritos por el profeta Joel. Estamos viviendo en un tiempo donde el Señor quiere derramar la lluvia tardía y su Espíritu Santo. Es ahora el último tiempo para que la Iglesia de Dios reciba la experiencia de la lluvia tardía. Necesitamos rogarle al Señor por esta experiencia y terminar el trabajo de Dios a través de su poder. Adventistas del séptimo día, recuerden su nombre. Oseas capítulo 6, verso 13 nos dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Hermanos y hermanas, nosotros necesitamos la lluvia tardía y el Espíritu Santo para proclamar el mensaje de los 3 ángeles con poder, y Jesús vuelva pronto. Necesitamos un reavivamiento y una reforma a través del poder del Espíritu Santo. Necesitamos cambiar vidas. En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, la página 121, hay un título llamado al revivamiento, en donde todos somos aconsejados a que un revivamiento de un verdadero Espíritu de Dios entre nosotros es la más grande y urgente de todas nuestras necesidades. Buscar esto debería ser nuestro primer trabajo.
Continuando después dice la sierva de Dios: dejen que la iglesia se levante y arrepiéntanse de sus malos caminos ante el Señor su Dios. Que los guardianes despierten, toquen trompeta con gran sonido. La iglesia debe levantarse con acciones. El Espíritu de Dios nunca podrá entrar hasta que la iglesia impulse el camino. Debe haber preocupación por mantenernos juntos, preservar en las oraciones y a través de la fe clamar las promesas de Dios. No tenemos ninguna razón para vanagloriarnos a nosotros mismos. Debemos humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Recientemente tuve el privilegio de compartir en Battle Creek en relación a nuestra congregación de 1901, y habían dos cosas en la agenda de Dios para ese año, 1901. La reorganización de la iglesia y el derramamiento del Espíritu Santo para permitir la estructura que termine el trabajo. Como resultado de las súplicas de Elena de White, aquella agenda de aquella conferencia general fue rechazada. La estructura de la iglesia fue reorganizada para producir la conferencia y la unión de la estructura que tenemos hoy. Es una buena estructura organizacional y nos servirá muy bien para el futuro. Pero el segundo punto de la agenda de Dios nunca pasó: el derramamiento del Espíritu Santo. Esa está todavía en la agenda de hoy. Elena de White tuvo una visión en 1903 y la tituló Lo que podría haber sido. Tú puedes leer sobre esa visión en el libro Testimonios para la Iglesia, volumen 8, páginas 104 al 106. Y en la página 104 ella dice que el Espíritu Santo no fue impartido, y porque esto no sucedió, Elena de White dio 3 razones. La primera, los líderes que tenían gran luz no quisieron caminar en la luz. Había incredulidad en la conferencia general y en la Review Herald. Segundo, no hubo un momento de reflexión con respecto a los errores del pasado y se dieron solamente sermones orales en relación a lo que Dios quería. Y tercero, los líderes no se humillaron a sí mismos. Había orgullo y deseo por poder en sus trabajos. Leemos citando que los hombres no se humillaron a sí mismos ante el Señor, lo cual debieron haber hecho. En esa visión, Elena de White vio que algo Dios quería haber hecho y que no ocurrió. Ella vio cómo los líderes de la iglesia en la conferencia general de 1901 pudieron haber actuado. Ella vio delegados movidos por el Espíritu. Había un trabajo profundo del arrepentimiento, en donde algunos lloraron en voz alta. Ella vio un líder levantarse y no dice quién era. Y esta persona confesó ante todos los sentimientos amargos que él tenía por algunos. Él vio su verdadera condición y fue a ellos como uno a uno, le fue pidiendo perdón. Y ellos le pedían perdón también. Esto se extendió a la congregación entera. Elena de White reportó que fue un periodo de Pentecostés. Las alabanzas de Dios eran cantadas desde la noche hasta la mañana. El trabajo era llevado a cabo, pero después ella escuchó estas terribles palabras. Después me levanté de mi estado de pérdida de conocimiento y por un momento no pude pensar dónde estaba. Mi pluma estaba todavía en mi mano. Estas palabras fueron dichas a mí. Esto podría haber sido. Todo esto es lo que el Señor ha estado esperando para hacer por su gente. Todo el cielo estaba esperando clementemente y pensé en todo lo que podíamos haber sido en la última conferencia general y una agonía de desilusión me vino al darme cuenta que los que habían presenciado esto era cierto. Testimonios para la Iglesia, volumen 8, páginas 105 al 106. Hermanos y hermanas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Dios quiere que esto se haga realidad. ¿Cuándo sucederá? Es nuestro sagrado y solemne deber dirigir a esta preciosa iglesia una experiencia de revivamiento. Nosotros no podemos producir un revivamiento y reforma. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Pero nosotros, que somos llamados por el nombre de Dios, podemos humillarnos, orar y buscar su rostro. Podemos llevar al pueblo de Dios al pie de la cruz e implorarle a Dios que prepare nuestros corazones y envíe la lluvia tardía del Espíritu Santo. Comentando sobre los campeones de los grandes reavivamientos del Antiguo Testamento en el trabajo misionero, Elena de White dice: el espíritu manifestado por el líder será un gran referente para la gente. Si los líderes profesan creer en las solemnes e importantes verdades que probarán al mundo en este tiempo y no manifiestan un celo genuino que prepare al pueblo a mantenerse en el día del Señor, el día de Dios,
entonces solo nos queda esperar una iglesia que sea descuidada, indolente y buscadora de placeres y lascivia. La pregunta para nosotros hoy: ¿está la voluntad de Dios dispuesta a darnos el Espíritu Santo ahora mismo, así como Él lo quiso y lo ha querido desde 1901 y aún desde antes? Se nos dice en el libro Evangelismo, página 701, el descenso del Espíritu Santo sobre la Iglesia se espera ansiosamente en el futuro, pero es el privilegio de la Iglesia tenerlo ahora. Debemos tenerlo, y el cielo está esperando para dárnoslo. Esta bendición no es sin condiciones. Sin embargo, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 121, leemos que es nuestro trabajo a través de la confesión, humillación, arrepentimiento y oración fervorosa, cumplir las condiciones sobre las cuales Dios nos promete otorgarnos su bendición. Hemos estado estudiando y orando aquí en la Conferencia General, especialmente estudios de la Biblia y sesiones de oraciones. Tenemos un comité especial de reavivamiento y reforma, el cual ha estado orando y estudiando en relación a cuál es la mejor forma de prepararnos para el gran derramamiento de la lluvia tardía a través del Espíritu Santo. Queremos ver el trabajo de Dios terminado. Queremos ir a casa, al cielo. ¿Te mantendrás firme en la fe? ¿Humillarás tu corazón ante el Señor? ¿Conducirás a las personas a vivir una experiencia profunda en el Señor para estar preparado para recibir el poder del Espíritu Santo y un reavivamiento de la verdadera santidad? ¿Le pedirás al Señor por oro refinado en el fuego y por sus vestiduras blancas, santas, y por la vida celestial para ver claramente? Bueno, yo hace 2 semanas asistí a la conferencia de jóvenes en un conmemorativo programa académico en Mississippi. Nuestro reavivamiento de la santidad primitiva se está llevando a cabo entre las facultades de los estudiantes. Una dama de Florida, quien asistió a las reuniones, me dio una nota amorosa después que yo hablé. Parte de lo que ella dijo fue esto: por favor, pastor, sepa que usted tiene una hermana orando por usted todos los días. Yo estoy orando porque usted sea un líder de Dios, fuerte y fiel a la Biblia, que sea sabio y siempre inofensivo, que sea puro e intachable, que sea fiel en pasar tiempo con Jesús. Por favor, nunca permita que el trabajo de la Iglesia de Dios siga el camino de su propio corazón. Estamos contando con que usted sea un hacedor del poder de Dios. Estamos buscando, orando, deseando por una reforma y reavivamiento. Sea fiel, pastor. Hermanos y hermanas, yo puedo dirigir solamente en la manera que caiga al pie de la cruz. A pesar de pasar tiempo personalmente con Jesús en su palabra, yo no tengo la sabiduría ni la habilidad para guiar a menos que lo reciba de Cristo. Hoy yo quiero confesar ante ustedes y mi Dios, mi orgullo y mi arrogancia, mi egoísmo, mi descuido en pasar tiempo suficiente con Dios en oración y en el estudio de la Biblia y el estudio del Espíritu y Profecía. Yo confieso ante ustedes mi envidia y egocentrismo. Les pido como mis compañeros líderes que me perdonen. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero humillarme a mí mismo ante el Señor. Quiero orar y buscar su rostro. Quiero el poder de la lluvia tardía en mi vida. ¿Se unirán a mí? ¿Le permitirán a Dios hacer hoy lo que quería hacer en 1901? ¿Recordarán el nombre de Dios y también su nombre como adventista del séptimo día? ¿Realmente quiere ser un líder espiritual del reavivamiento para el pueblo de Dios, así como encabezamos en los últimos días al pueblo de Dios buscando a Cristo, quien regresará pronto? ¿Quiere ser un líder ayudando a nuestra gente a experimentar un reavivamiento de la verdadera santidad? Si es así, se unirán a mí y ordenadamente se pondrían de pie. Y por favor, canten conmigo aquel pequeño coro que dice así. Please sing with me that little chorus. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit